Aló, bueno, buenos días otra vez. Vamos a ver cómo. Buenos días, esperemos un momentico que terminemos de conectarnos los demás. Bueno, esperemos un segundito que terminemos de conectarnos y ya arrancamos, mis hermanos. Qué pena con ustedes, esperemos que todo nos salga bien, pero todo obra para bien. Entonces, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver ya. Bueno, seguimos entonces. Hablábamos de entonces la importancia de tres cosas fundamentales que nos enseñaba ese verso de Juan 17:3, Dios, el Señor Jesucristo y el mensaje. La escritura nos muestra claramente que el mensaje fue lo que creyeron los discípulos y al creer el mensaje, pues las cosas cambiaron. Como dice también 1 Corintios 15, muchos no conocen, para vergüenza les digo, ¿no? Si miramos nosotros la escritura nos vive diciendo que cuando vemos al Señor Jesucristo, también vemos al Padre, también lo reconocemos. Pero hay que poner cuidado a las palabras, hay que poner cuidado a los detalles. Y por ejemplo, mis hermanos, en el caso de esta palabra, Juan capítulo 8, verso 48 al 59, dice la escritura, perdón un segundito, qué pena. Bueno, ya, dice la palabra, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, estaban afirmando que efectivamente el Señor Jesucristo tenía un demonio, ¿sí? Que el Señor Jesucristo tenía un demonio. Y respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces relacionemos con la tercera norma de la hermenéutica, relacionemos Juan capítulo 17, verso 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí nos está hablando también de vida eterna, ¿cierto? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El Señor Jesucristo estaba ahí, estaban viendo al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo portador de un mensaje del Padre,
Pero como estaban diciendo que era un demonio y que tenía un demonio, pues obviamente tampoco podían recibir las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sigue diciendo el texto, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Vean cómo los judíos, al no reconocer que Jesucristo era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, tampoco podían aceptar sus palabras. Yo creo que aquí hay algo muy importante para que nos esculquemos dentro de nosotros, dentro del alma de nosotros, y miremos efectivamente si también nosotros solo estamos viendo la parte humana de Cristo o la parte milagrosa de Cristo, porque para los judíos era evidente que Él curaba a los ciegos, sanaba a los cojos, resucitaba a los muertos, bueno, hacía una cantidad de cosas que eso era lo que le preocupaba, pero no estaban viendo en verdad cuáles eran sus palabras y el mensaje del Señor, del Padre, por medio de Jesucristo. Un mensaje que estaba desde antes, no era un mensaje que venía con el Señor Jesucristo, el mensaje de su palabra estaba desde antes, de la magnificencia de Dios, del poder de Dios, del único creador, el cual creyó a Abraham. Y dice acá la escritura, respondió Jesús, ¿eres tú acaso? Le dicen los fariseos, los judíos, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, no reconocían que ese hombre que estaba ahí no solo era un hombre, sino que también era Dios. Increíble, ¿no? Y eso nos puede pasar a nosotros. Viendo las escrituras, viendo a Jesús, no reconocemos que Él es Dios. Y de ahí es donde aparecen muchas herejías, algunos que creen que solo Jesucristo es un profeta o un iluminado y demás. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Y esto a mí me toca muchísimo, ¿cierto? Nosotros, ¿a quién decimos que es nuestro Dios? El que vosotros decís que es vuestro Dios, pero ustedes no lo conocen. Verso 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y guardo su palabra. Quiero que ustedes lo tengan presente hoy especialmente, que guardo su palabra. Y por eso titulé el devocional hoy, no lo conocen ni reciben sus palabras. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó Abraham, ¿verdad? Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. La mente estaba cerrada, la mente no podía entender, pero yo sí espero que usted, por la ayuda del Espíritu Santo, podamos entender y podamos comprender esta palabra. Y dice el Señor Jesucristo, ya para terminar, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy para nosotros quizás no representa gran cosa. Pero para el pueblo judío, yo soy era el nombre de Dios. Y pronunciar el nombre de Dios en vano era una herejía. Entonces, por esa razón, la reacción en el verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. O sea, viendo el contexto de ese yo soy, que es muy claro para el estudioso de la Biblia, el yo soy, el nombre de Dios, dijeron, este hombre se hace igual a Dios. Y eso fue lo que no pudieron recibir. Que el mismo Dios, miremos todo el paquete completo, el mismo Dios estaba hablándole a los hombres, el mismo Dios estaba comunicando el mensaje, pero como dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no se dieron cuenta. Ahora, quiero enfatizar en la segunda parte del verso 52, ¿verdad? Que dice, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y aquí yo quiero hacer una buena
o buena no, me disculpan, una puntualizar algo muy interesante. Normalmente nos han enseñado que guardar la palabra es ir a los mandamientos, ¿no? Yo tengo que guardar los mandamientos. Pero, a ver, quiero que usted, por usted mismo, juzgue usted mismo si las palabras de Jesús fueran diferentes a los actos de Jesús, entonces creo que no habría discusión en cuanto a que Jesús era un mentiroso. Pero si la palabra de la Biblia tiene una concordancia con los actos de Jesús, entonces Jesús es la verdad. Y si Jesús es la verdad, pues obviamente es Dios o tenía por lo menos las palabras de Dios. Y quiero traer a colación la palabra. ¿Cuáles eran las palabras? Y voy a repasar un tema que vimos la semana pasada en Gálatas capítulo 4, verso 29, cuando nos habla de los dos pactos, o la antepasada, si no estoy mal. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera la esclava y al hijo, porque no heredará el hijo de la esclava, porque el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Para entenderlo mejor, la Nueva Traducción Viviente dice que, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, mandamientos, ordenanzas, preceptos, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. O sea, una cosa era lo que los judíos tenían allí, que era pensar en la ley, pensar en el esfuerzo humano, por qué no se lava las manos, por qué come, por qué camina el día sábado, por qué hace milagros el día sábado. Estaban enfocados en la ley y en los mandamientos. Y esa era la palabra de aquellos que no recibieron a Cristo. ¿Correcto? Pero recuerden que esto es la simbología de los dos pactos. Dice el verso 24 de Gálatas 4, esas dos mujeres son la ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías, etc. Ahora escuche muy bien, para que usted discierna. Hay palabras tipo judíos que nos dicen que para tener la vida eterna debemos cumplir los mandamientos claro que debemos cumplir los mandamientos, pero no nos da vida eterna. Pero hay otra palabra que es la palabra de la gracia y el amor de Dios hacia nosotros que nos lleva a cumplir la ley. Ahora, si los actos de Jesús no tienen relación, no tienen esa concordancia con la palabra de Él, entonces sería correcto la posición de los judíos. Y para eso voy a traer un caso, y repito, para que usted mismo se dé cuenta. Juan capítulo 8, verso 3 al 11. Juzguen ustedes cómo miraba Jesús, porque si Jesús miraba a las personas por medio de los mandamientos, quizás no hubiera hecho lo que hizo acá. Pero quienes miraban la vida por medio de los mandamientos quedaron avergonzados acá. Observe entonces cuál es el mensaje de Jesús para nuestras vidas. Dice la Escritura que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia,
salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y yo quiero que usted analice y comprenda esto. ¿Cuáles son los actos de Jesús? ¿Cuáles son las palabras de Jesús? ¿Cuáles son los actos del pueblo judío? ¿Y cuáles son las palabras del pueblo judío? La ley dice que debe morir. Y si fuera por la ley, tendría que morir. Entonces, ¿por qué el Señor no cumplió? Según la perspectiva judía, ¿verdad? Debió haber cumplido y debió haber dicho: sí, ustedes tienen la razón, la ley manda que la maten, apedréenla. Entonces no era el mensaje de Jesús la ley. El mensaje de Jesús está por encima de la ley, la misericordia y el amor de Dios. Por eso un atributo de Dios para conocer a Dios es que Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Ahora, esto no significa que no tengamos que pagar por el pecado, porque está establecido que tendremos que dar cuentas. Pero una cosa es el mensaje del perdón de pecados que podemos recibir ahora y que el Señor no se acuerde de nuestros pecados. Y otra cosa es que lleguemos nosotros con toda esta carga de pecados que hemos cometido sin haberle pedido perdón. Es muy diferente. Por eso el que me recibe a mí, recibe mis palabras y recibe al que me envió. Y recibir las palabras, recibir la obra de Jesús en nuestras vidas y recibir al Padre que nos ama y que envió a su Hijo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y que no lo recibe quedará bajo la ley. Quedará diciendo: no, pero yo soy buena persona, pero yo he hecho, pero yo hago bien, pero yo... Comprendamos entonces, mis queridos hermanos, que toda la discusión que nosotros quizás como cristianos tenemos, las enfocamos es sobre si creemos en la persona de Jesús, si creemos que Jesús vino o no vino, si creemos que Jesús es Dios o no es Dios. Las palabras, el mensaje, dan testimonio en nuestra vida y en el mismo Señor Jesucristo que Dios le ha hablado al mundo. Y quienes creen en Jesús, en sus palabras, tendrán vida eterna. Mis hermanos, quiero que tengamos claro verdaderamente cuál es el propósito de la Biblia, cuál es el propósito del mensaje de Dios, cuál es el propósito de las obras de Cristo: testificar del amor del Padre, testificar de la misericordia del Padre, llegar a conocer al Padre por medio de Jesús. Las palabras que yo les estoy hablando no son mías, son las palabras que yo he creído de Jesús. Y yo les invito a que cuando ustedes prediquen y proclamen el Evangelio, no se prediquen a ustedes. No tenemos que predicar a nosotros o la denominación Embajada Cristiana o cualquier otra. Son las palabras de Jesús las que nos dan vida eterna y por las cuales vivimos y existimos y somos. Entonces, mis hermanos, quiero que usted hoy reconozca la importancia de ir más allá de la ley. Repito para que quede claro: una persona que se encuentra con Jesús es una persona que busca agradarle, por lo tanto quiere guardar sus mandamientos, porque los mandamientos son buenos, pero no es por la observancia de los mandamientos que conocemos a Dios. Y ejemplo claro está allí, en todos aquellos que querían tentar al Dios que estaba con ellos en la presencia de Cristo Jesús y que no lo reconocieron, pero que se vieron obligados a dejar las piedras en su sitio porque no podían cumplir la ley, porque todos somos pecadores.
Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Me disculpan no, por la transmisión hoy, un poco caída, pero bueno, bendito Dios, aquí estamos. Creo que el mensaje ha sido claro y contundente, y espero que la mano de Dios y el corazón de Dios hoy les haya ministrado, les haya hablado. Bendiciones a todos ustedes. Un saludo muy especial. Recuerden que cuando empezamos dijimos no vamos a saludar tanto porque se nos está yendo el tiempo. 5 minutos en saludos, más un poquito más allá. Entonces, que la palabra de Dios haya sido bendición para ustedes. Dios les guarde, fundamentémonos más en la palabra. Creo que el Señor nos está hablando y nos está dirigiendo por el camino correcto, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por ministrarnos, gracias por hablarnos con tu palabra y tocar nuestro corazón y transformar nuestra vida. Perdónanos nuestros pecados, Señor, y nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido, porque en realidad el perdón ha sido por tu gracia, por tu misericordia. Ayúdanos a tener un corazón como el tuyo. Ayúdanos que estos pensamientos no sean solo pensamientos, sino sean una realidad para nuestra vida. Padre, bendice a todos los hermanos que están conectados, bendice a todas sus familias, guárdales y protéjales en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, un feliz día para todos, Dios les guarde, que el Señor les multiplique abundantemente, que el Señor les ministre hoy con todo su corazón y con toda el alma, y que recuerden que Dios sea una realidad y no solo un pensamiento. Feliz día para todos. Bendiciones.